Buenos días, vamos a comenzar entonces con un repaso sobre la lógica. Toda la lógica comienza desde una proposición. Y una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o que puede ser falso, ¿correcto? Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, P, vamos a decir así, P, a ver, si yo digo que 2 al cuadrado es igual a 4, puedo decir que esta expresión es una proposición, porque eso es una verdad. Podría decir 3 al cuadrado es igual a 8 y también sería una proposición porque es falso. Entonces, una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o puede ser falso. Otro más. ¿Qué ocurre? A ver si ponemos, a ver, R vamos a poner. Vamos a colocar ahorita, voy a decir, son las 9 de la mañana con 38 minutos. Entonces yo observo, si esto es verdad, entonces diría que es una proposición. Pero si es falso también, porque podría decir que es falso o que es verdadero dependiendo de la hora en que lo esté colocando. Otra. Pero entonces, si ya tenemos claro qué son las proposiciones, ¿cuáles no son? Por ejemplo, las preguntas. ¿Cuál es tu nacionalidad? Ninguna pregunta es una proposición, porque las preguntas no son ni verdaderas ni falsas. Tampoco las admiraciones. Por ejemplo, viva Jesús es mi luz. Tampoco sería una proposición, porque esa expresión no es ni verdadera ni falsa. Entonces, quedamos claros, proposición, enunciado que puede ser verdadero o que puede ser falso. Entonces, algunos enunciados son proposiciones, pero no. Algunos enunciados son proposiciones y otros no, ¿correcto? Lo que sí está claro es que todas las proposiciones son necesariamente enunciados. Bien, ahora, ¿qué otra cosa podemos ver? Podemos ver las leyes de la lógica. El cuadro que es tan importante. Regla del I, O, entonces, sí, solo sí y triángulo. Si tú sabes este cuadro, puedes resolver la mayoría de problemas. Fíjate, ¿cuál es la regla del I? Si no lo tienes todavía, escríbelo, anótalo. ¿Cuál es la regla del I? Solamente dos verdaderos me dan verdadero. Es lo único que tienes que saber. Cualquier otro caso sería falso. ¿Cuál es la regla del O? Dos falsos me dan falso. Cualquier otra forma sería verdadero. Entonces, solo voy a poner falso en el entonces si primero es verdadero y después es falso. Ahí nada más, no al revés. Tiene que ser primero verdadero y después falso para que me dé falso. ¿Dónde? En el entonces. Sí y solo sí. Si yo tengo iguales, me va a dar verdadero. Y el triangulito es al contrario. ¿Cuándo voy a poner falso? Cuando son iguales. Si tú logras memorizar o estudiar estas reglas, vas a poder resolver cualquier problema. Entonces, a ver, vamos por partes. Vamos a ejercitarnos primero. Ya voy a colocar verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso. Aquí voy a colocar falso, 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 verdadero, verdadero y verdadero. Vamos a colocar en medio cualquiera de esos conectores. Vamos a ponerle I, O, entonces, flechita de bicondicional, triangulito y otra vez el I. Así, vamos a practicar esa tabla que tienes a la derecha, en la parte superior. Yo veo aquí, ¿qué tengo? Tengo el I. Y la regla del I es dos verdaderos me dan verdadero. Como esto no es así, entonces le pongo falso. Nada más. Regla del O. Regla del O. Dos falsos me dan falso. Como este no es así, no le puedo poner falso, le tengo que poner verdadero. Regla del entonces. La único que yo puedo poner falso, al único es cuando primero es verdadero y después falso. Ahí le pongo falso. ¿Este es así? No es así. Entonces no voy a poder poner falso. Tengo que poner verdadero. Flecha de doble sentido. Según lo indicado, es
Si son igualitos, yo le pongo verdadero. A ver, ¿estos son igualitos? No. Entonces no le puedo poner verdadero, le pongo falso. Triángulo. Si son iguales, yo le pongo falso. Estos son iguales, entonces le pongo falso. Es decir, cumple con mi regla. Regla del I. Regla del I. Si los dos son verdaderos, mi respuesta es verdadero. ¿Esto es así? No. No le voy a poder poner verdadero, la respuesta es falsa. Bien, como se dan cuenta, si tú dominas ese cuadro, entonces todo esto te va a dar siempre la respuesta correcta mientras domines ese cuadro. A ver, seguimos con nuestro repaso. Veamos a ver. Vamos a poner algo sencillo, algo que puedas entender de manera rápida. Por ejemplo, si yo tengo P y, vamos a ponerle I, y Q, entonces R, y digo que toda esta expresión me da falso. ¿Ya? Yo voy a decir que todo esto me da falso. Entonces vas a tener que encontrar quién es P, quién es Q, quién es R, y después de hallar cada uno de ellos, encontrar alguna pregunta. Por ejemplo, esta, R, O, P, I, Q, ¿no? Cualquier pregunta. O sea, te van a dar una condición para que tú encuentres sus valores y luego encuentres la pregunta, ¿no? Vamos a decir aquí, ya. Entonces, viendo eso, cuando yo tengo el entonces y me da falso, cuando llego el entonces y me da falso, el primero tiene que ser verdadero y el segundo falso. O sea, todo esto tiene que ser, este es el primero y esto es el segundo. Para que verdadero, entonces falso, me dé falso, así tiene que ser, primero verdadero y después falso. En la regla del I, estos dos de verdadero, en la regla del I, para que dé verdadero, los dos tienen que ser verdadero. Entonces ya sé, este es verdadero y este es verdadero. Ya tengo P, ya está Q y R es falso. Entonces reemplazo en este lugar. En este lugar vamos a reemplazar lo que hemos encontrado. Acá dice negación de R. Si R es falso, su negación me daría verdadera. R es falso. P es, acá está, verdadero y Q es verdadero. Ahora solo nos tenemos que fijar, como repito, en las reglas. La regla del O. La regla del O. Si los dos son falsos, yo le pongo falso. Esto no es así. No voy a poner falso, voy a poner verdadero. Regla del I. Si los dos son verdaderos, mi respuesta es verdadera. Acá está. Y en lo, dos falsos me dan falsos. Como esto no es así, no puedo poner falso. La respuesta sería verdadera. Como se da cuenta, entonces, ahí tenemos un problema sencillo para poder explicar este tema. Continuamos. Vamos a complicar un poco. A ver, ¿qué pasa si digo esto, no? A ver, la negación de R, entonces, P, O, Q, me da falso. ¿Y qué te piden? Te piden hallar, vamos a poner acá, la negación de P, O, R, I, Q, así. Todavía podemos un poquito más. Entonces, P. Ahí está. Esa es la pregunta. Entonces, tengo una condición de nuevo, ¿no? Y tengo que resolver lo de abajo. Vamos a la solución. Entonces, este es el más fuerte. Esto con esto me tiene que dar falso. Primero verdadero y después falso. Entonces todo esto debe ser verdadero y todo esto debe ser falso. Regla del O. Regla del O, para que me dé falso, los dos tienen que ser necesariamente falsos. Y para que todo este resultado me dé falso, primero verdadero, después falso, fíjese acá. Si todo esto es verdadero, es porque este que está aquí, este solito, va a tener que ser falso. Entonces ya tenemos el valor de P, el valor de Q y el valor de R. Tenemos los tres. ¿Quién es P? P es falso, Q también es falso y R es falso. Reemplacemos y damos solución
en este lugar. Vamos a reemplazar. A ver, P es falso. Entonces, al negar P sería verdadero, ¿no? Estoy negando al falso, se diría verdadero. R, falso. Ahí lo colocamos. Q, también es falso. Y P es falso. Entonces, aquí ponemos falso. Cuadrito. Vamos a resolver esto con el cuadrito. Entonces, por aquí, así. Aquí. Este no va a variar. Este tampoco. Vamos aquí a la solución. Regla de Lo. La regla de Lo, dos falsos me dan falso. Esto no es así, verdadero. Seguimos. Regla de Li. Dos verdaderos me dan verdadero. Esto no es así. No puedo poner verdadero. Voy a tener que poner falso. Entonces, falso. Todo esto me dio falso. Entonces, falso. Ahora, la regla del entonces es primero verdadero y después falso para que me dé falso. Acá está. Regla del entonces. La respuesta es falsa si primero es verdadero y después falso. Esto no es así. No le voy a poner falsa. Mi respuesta es verdadera. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, esa es una de las formas de poder resolver estos tipos de problemas. También se pueden usar los famosos cuadros, ¿no? Ahí es cuando te pidan tablas de verdad, ¿no? Tablas de verdad. Tablas de verdad. Las tablas de verdad, entonces, se pueden hallar por medio de gráficos, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a ver alguno que sea con tabla aquí. Dice, vamos a colocar, esto está en nuestro libro, dice problema 15, problema 5 y la página es la 15. Esto está en el libro, por eso vamos a resolver algunos que estén en el libro. A ver, ¿qué es lo que queremos hacer en este problema? Te dicen, construye la tabla de verdad y resuelve. Entonces, una tabla de verdad se construye de la siguiente manera. Vamos a hacerlo así. Ahí. El ejercicio es el siguiente. Abre por acá y dice negación de P y Q. Negación de P y Q. ¿Así? Triangulito, negación de Q. Acá viene la negación de Q. Y entonces esto cierra por acá. Aquí. Y luego viene un entonces P o Q. Y luego viene un entonces, una flechita P o Q. Así. ¿Correcto? Esa es la expresión. Dice construye la tabla, problema 5 de la página 15 y resuelve. Entonces nosotros analizamos que toda esta parte solo contiene la letra P y la letra Q. Solo dos letras. Aquí tiene que ir la letra P y la letra Q. Y siempre van dos verdaderos, dos falsos. Aquí va 1, 1, 1, 1. Tú pones esto. Este es el ejercicio. Este es el ejercicio. Tú tienes que hacer esta línea roja y colocar estos dos valores. Y comenzamos a resolver. Fíjate, dice que niegues a P. Quiere decir que toda esta expresión tiene que estar negada. En vez de decir dos verdaderos y dos falsos, tú pones dos falsos y dos verdaderos. Q. Si dice Q, pones a este tal como está. Verdadero, falso, verdadero, falso. Acá dice negación de Q. Este al contrario. Falso, verdadero, falso y verdadero. Ahora, vamos a poner numeritos. Yo puedo resolver el primer paréntesis, esto de acá, y dar la solución aquí en el medio. Ahí. Vamos a ponerle a ese 1. Esa solución. ¿Cuál es la regla de Lie? La regla de Lie es que dos verdaderos me den verdadero. Y yo busco eso entonces. Dos verdaderos. Acá está la regla. Acá está la regla. Aquí me da verdadero. Todo lo demás va a tener que ser falso. Esta sería la única respuesta. 1. Por otro lado, esta parte ya la tengo. Entonces, entre esta solución y este voy a tener que encontrar el triangulito. Y ahí le voy a poner número 2. Ahí le voy a poner 2. Entre el 1 y este que está acá, voy a obtener este de aquí. Ahí es el triángulo. Triángulo dice que si yo tengo iguales,
me va a dar falso. Entonces busco con mis manos iguales, son iguales, le pongo falso. No son iguales, no son iguales, estos son iguales, le pongo falso. Lo demás lo lleno con verdadero. Toda esta primera parte está solucionado en el 2. Vamos a la parte de allá. Acá está P y Q. O sea, en este mismo orden. Puedo resolver de frente porque están en el mismo orden. Puedo resolver este de aquí. Y vamos a ponerle número 3. O si quieres, puedes poner estos valores aquí. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿no? Lo único que he hecho es llevar este P aquí y este valor de Q, colocarlo aquí. Regla de lo, dos falsos me dan falso. Acá está. Todo lo demás tendrá que ser verdadero. Entonces, si voy a esta parte, solucionado el 3, toda esta parte, solucionado el 2, termino en esta de acá. Acá, esta va a ser mi número 4, entre la solución 2 y la solución 3. ¿Cuál es la regla del entonces? Vamos a terminar ahí. ¿Cuál es la regla del entonces? Acá está la flechita. Yo pongo falso si primero es verdadero y después es falso. Vamos a colocar la mano acá y acá. Tiene que ser verdadero o falso para que me dé falso. En ese orden, primero es verdadero y después falso. No cumple, no cumple, no cumple, no cumple. O sea, ninguno de estos es falso. Todos son verdaderos. Porque no existe ninguno. BF para colocar F, mira. No es. Estoy mirando mal. Acá, 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 ninguno. Todos son verdaderos. Y cuando todos son verdaderos se llama tautología. Cuando todos son verdaderos se llama tautología. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta está aquí, ¿no? En este último cuadro. Bien, continuaremos con los repasos. Hasta la próxima.